Buenas, soy Axel Diera, yo la reacción al capítulo número 11 de Imosa, o mejor conocido como La hermana de mi amigo solo me molesta a mí. Y bueno, en el episodio anterior justamente tuvimos terribles flashbacks de Vietnam, la verdad, o sea, con respecto a la situación de Akiteru con Hiroha. Viendo como pues al final recordemos que este iba a hablar justamente con ella y vemos como pues justamente lo termina haciendo, pidiéndole disculpas por todo lo sucedido y acontecido, aunque realmente él no tiene la culpa de absolutamente nada. De hecho, la culpa aquí es de Hiroha, así que vaya y tal. Y me gusta, o sea, cómo pues le dieron un significado, o sea, de malentendido dentro, o sea, de todo, o sea, porque aquí Akiteru, o sea, pensaba que Hiroha, o sea, se había sentido mal y tal, porque según él se había decidido pues a mantenerse ahí sí, centrado, o sea, totalmente en el proyecto, en la alianza pues del quinto piso y tal. Y el hecho, o sea, de que pues estuviera, digamos, teniendo ahí otra prioridad, o sea, como pues lo era Machiro, entre comillas, era como pues una grande traición a esto, aunque realmente pues nosotros sabemos por qué realmente pues fue la situación. Hiroha se aprovecha justamente pues de eso, o sea, para pues seguirle el juego y tal. Eh, Termina disculpándose, que la verdad eso me terminó sorprendiendo, o sea, no pensé, o sea, de que pues iba tal, aunque al final lo termina arruinando, la verdad, o sea, cuando Akiteru le pregunta, o sea, bueno, ella le confiesa, o sea, que pues tenía celos con respecto pues a Mashiro, sabiendo cómo pues él sí tomaba en serio pues a Mashiro, a pesar pues de no tener nada que ver con el proyecto y tal en su vida pues ahí personal. Al final Akiteru inteligentemente, o sea, porque eso es lo que pasa también con otros protagonistas, como que es muy obvio y tal, pero por alguna razón los protagonistas pues no terminan pensando en esa situación, pero Akiteru sí lo termina haciendo. Y de hecho le pregunta a Hiroha de si sus celos pues son de manera romántica. Cosa que vemos que Hiroha, o sea, pudo haberlos, o sea, ¿no? Pudo haberlos negado y tal, de una mejor manera, pero no, lo que mejor se le ocurrió hacer es burlarse de Akiteru, grabarlo, hacer la clásica de esta Himari, o sea, y tal, ahí burlándose, jajaja, ja, ja, eres un perdedor y tal. Y esperando, o sea, preguntándose todavía, ¿por qué rayos no me tomará en serio? Y tal, o sea, no lo sé, qué misterioso la verdad, ¿eh? ¿No, Hiroja? Pero, en fin. Y aquí te lo quieren vender como pues que esto es una estratagema de Hiroja porque sabía que si se confesaba y tal, a Kiteru la iba a rechazar y exactamente, o sea, Kiteru, o sea, iba a rechazar, iba con todo decidido a rechazar a Hiroja, o sea, por su mentalidad de querer enfocarse en el proyecto y tal, que también me parece una tontería, pero bueno. Eh, y sí, o sea, sí veo, o sea, que Hiroja se haya dado cuenta de eso y no iba a arriesgarse a confesarse sabiendo, o sea, cuál iba a ser la respuesta. Pero me molesta, o sea, de que esto vaya a ser una jugada, o sea, que le resulte a favor a Hiroja en un futuro, porque no debería. O sea, por las circunstancias, las situaciones y cómo ha tratado Hiroha a Kiteru, por nada del mundo, o sea, debería este Akiteru pensar en un futuro de, oh Dios, siempre le gusté. No, debería ser una situación de... no te creo, hasta el final de los tiempos, pero bueno, ya después de todo, de solucionado entre comillas todo el asunto ahí con Hiroha, vemos cómo pues siguen a el siguiente conflicto, que es lo de ayudar pues a el club de teatro, a la hermana pues de la sensei, porque sí, aunque Akiteru haya dicho que no al final, pues vemos cómo pues sí va a ayudarles, no solamente, o sea, porque ya sabemos cómo pues es Akiteru dentro metido, sino de que esto también beneficia de cierta manera pues a la alianza del quinto piso.
Así que pues muy a regañadientes vemos como pues al final el club de teatro se termina aceptando la ayuda de Akiteru y compañía, y vemos como pues para ayudarles justamente pues con la actuación obviamente tendremos a Iroha, que les iba a dar un ejemplo, o sea, de su actuación, así que tengo ganas de llegar a ver esa parte y tal, a ver qué es lo que termina suscitándose, y bueno, como pues lograremos salvar a este clubcito pues de el desastre. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, al final terminó pasando lo inevitable y lo que sospeché, o sea, que pasaría justamente, o sea, cuando nos introdujeron toda esta temática del club de teatro. Y es que Iroha pues se vería de alguna u otra manera forzada a participar pues dentro de esto, no solamente pues ayudando, sino que también formando parte pues de las actrices. Y dicho y hecho, pues vemos bueno, cómo pues se termina dando la situación, ya que pues es un paso pues importante y necesario pues para que Eiroha pues pueda crecer no solamente, o sea, en este labor, sino también pues como su propia persona, logrando pues dejar esos miedos, ese freno, o sea, que se había autoimpuesto, y finalmente pues empezar a avanzar. Así que muy bonito, la verdad, al menos pues por esa parte, la verdad, pero bueno, me siento un poquito decepcionado, o sea, en toda la primera parte, o sea, porque yo esperaba, lo dije en el capítulo anterior, de que quería ver en un principio un poquito, o sea, de la actuación, o sea, de esta Hiroja y tal, o sea, que nos mostraran, pero no, no nos terminaron mostrando absolutamente nada, simplemente unos planos ahí de Hiroja dándonos a entender, o sea, que está interpretando ahí a personajes y tal, pero no los terminamos escuchando a diferencia, o sea, de la otra, de en otras ocasiones, y eso me parece bastante insultante, la verdad. No sé si no le pagaron lo suficiente a la Seiyu o por qué no terminaron aprovechando, o sea, para mostrarnos un poquito, pues no solamente del poder de Iroha, sino también, o sea, de la misma Seiyu que está detrás, pues de la voz de la misma. Así que bueno, al final obviamente pues la terminan aceptando, vemos cómo pues empiezan ahí el trabajo y tal, un poquito pues conflictuado. Y vemos como pues nos mencionan como Machiro pues había estando yendo pues todos los días pues a visitar y justamente pues ahí intentando, o sea, mostrar pues su lado dulce pues a este Akitero. Y es que me duele un montón saber que muy seguramente ella no va a ganar. Me enoja mucho, o sea, porque son las personas, o sea, siempre pasa, o sea, con el personaje, o sea, más dedicado, más que está ahí, más que se esfuerza ahí a intentar ganar el corazón ahí del protagonista, no, se termina quedándose con siempre, o sea, con la persona, o sea, que ya sea que le trata mal, o que no es honesta, o que ni siquiera parece tener sentimientos, o que literal está enfocada, o sea, le da importancia a otras cosas y tal. Es como que, wow, y por alguna razón, o sea, el protagonista se ve embelesado, o sea, por todo eso en lugar, o sea, los esfuerzos de la otra persona. Yo sé que el amor no es una meritocracia y tal, tristemente, o sea, porque por más que se esfuerce uno, o sea, pues no, o sea, la otra persona, o sea, no está obligada a corresponder y tal. Duele, pero así es el tristemente, pues, la vida. La verdad, o sea, el corazón pues se enamora pues de quien se enamora, y no hay nada pues que hacer al respecto. Y me fastidia porque digo, Mashiro es muy mona, o sea, cómo se pone ahora, o sea, ya está sacando, o sea, su lado tsundere, pero ya no es un lado tsundere ahí molesto, ahora es un lado tsundere, o sea, de lo que llamo tsunderes dulces, o sea, que da ternura, o sea, cómo se molestan, más que ser súper agresivas.
Así que bastante bien por nuestra querida muchacha. Y aparte, pues dejándola hacia un lado, que es otra de las cosas que me molesta. O sea, para ser un personaje, o sea, porque siempre está ese pretexto también, o sea, del hecho, o sea, de que el protagonista, o sea, tiene más conexión, o sea, con la heroína principal, ya sea porque viven juntos, o ya sea porque son vecinos, o ya sea por X o Y razón, o sea, siempre se terminan involucrando más debido, pues, a esas circunstancias. Y aquí lo que me jode es que Mashiro también debería tener esas mismas oportunidades, o sea, de poder acercarse a a este Akiteru y no sé, o sea, por qué no lo termina haciendo o por qué el autor, o sea, no termina también usando ese factor y el hecho, o sea, de que pues son primos y el hecho, o sea, de que tienen ahí una relación falsa y tal, o sea, parece extraño, la verdad, o sea, de que podría también haber ventajas, o sea, por parte de Mashiro, o sea, para poder involucrarse más, o sea, justamente pues con este Akitero. Pero en fin, luego este tipo de cosas es lo que me hace pensar, o sea, en que el autor siempre pues le da privilegios a su heroína, a su heroína principal. De hecho, ya llevamos varias situaciones donde Hiroha pues ha sido la protagonista pues de estas mismas y espero mínimamente que en un futuro terminemos teniendo también un arco dedicado pues a esto mismo donde justamente pues va a ser lo mismo, o sea que en este, o sea, ya que Mashiro pues tiene el mismo problema, bueno, un problema similar a el de Hiroha donde pues ella está inhibida de o sea, revelarse, o sea, como pues realmente, o sea, quien realmente pues termina siendo. Así que espero ahí un plot, o sea, donde ella, o sea, donde Akiteru descubra que ella es la escritora y tal, o sea, detrás de la guionista, o sea, detrás pues de lo del juego como tal. Lo único malo y lo que me da miedo es que están utilizando la clásica de que ahora que Mashiro pues está enamorada y ha visto una nueva perspectiva ahí de las cosas y del mundo, esto termina afectando, entre comillas, su escritura, escribiendo cosas pues más coloridas, más rosas, más tal, o sea, porque ya, o sea, porque digamos que la motivación, o sea, de sus antiguos escritos y tal, venía precisamente pues de ese pensamiento negativo y pesimista pues acerca del mundo, donde básicamente pues recordemos que odiaba pues a todos y a todo en la vida. Y les digo, o sea, gracias pues a que ha encontrado ahí el amor, tiene una nueva perspectiva que como les digo se termina pues afectando ahí su forma pues de escribir las cosas al punto de que incluso también su editora, que curioso la verdad la personalidad de la editora también pues termina percatándose de lo mismo y parece ser que bueno no termina siendo o sea no es que si quiero suponer o sea que no es que sean malas las historias, aunque bueno, creo que se han dado a entender, o sea, que no solamente es el cambio de color, sino también o sea, que son malas las historias. Pero bueno, y les digo, o sea, me molesta un montón, o sea, porque esto ya lo he visto mucho en otros animes, en otras historias, donde agarran este pretexto de que, oh no, el amor la cambió. Entonces, o sea, para volver a escribir como antes, debo de alejarme del amor o tengo que destrozar su corazón, o sea, para que pueda volver a escribir como... o sea, es un clásico muy fuerte y lo utilizan ahí como pretexto de que, ah, no, mientras siga con él y mientras tal no podré seguir persiguiendo mis sueños, o sea, porque es que me parece tan tonto, la verdad, es que no, porque son excusas, o sea, que
no, o sea, en la vida real, o sea, no son verdaderas, o sea, que sí puede afectar, o sea, no me malentiendes, o sea, sí, un cambio ahí en tu vida, o sea, una nueva perspectiva puede hacer, o sea, que termines escribiendo de diferente manera y tal, o sea, pero eso no debería afectar pues nada al talento en cómo terminas narrando precisamente pues estas mismas historias. Solamente pues que de una manera un poquito pues más colorida o más lúgubre dependiendo ahí del cambio en la vida. Pero en fin, solo espero que no vayan a utilizar pues esa justificación, o sea, para decirnos de que, oh no, es que Machiro necesita estar lejos de Akiteru, porque si no me voy a molestar, la verdad. Pero en fin. Ya después de esto, bueno, seguimos viendo pues ahí, bueno, como las cosas pues van bastante bien. Vemos como pues este Akiteru termina hablando pues con Iroha acerca de cómo pues bueno, se percata de cómo pues ella parece pues estar afectándola ahí un poquito pues cierta situación, y es el hecho de que Iroha pues como era de esperarse, ella también, o sea, desea pues estar en el frente, o sea, estar ahí, eh, o sea, en el foco pues ahí de las cosas, pero todavía debido pues a este temor, a este conflicto y tal, es que pues ella se sigue inhibiendo. Es aquí donde Akiteru pues le promete que algún día, o sea, si realmente pues desea estar en el escenario, pues él la empujará pues a este mismo. Muy bonito, la verdad, pues ahí las palabras ahí de apoyo de Akiteru por parte pues de un buen amigo y alguien pues que ve ahí el talento pues de la mismísima Hiroha. Aparte también vemos como pues la hermanita de nuestra sensei pues parece empezar a desarrollar sentimientos hacia nuestro querido Akiteru. Y no sé por qué terminan haciendo esto siempre en este tipo de historias, o sea, donde se sabe, o sea que, o sea, siempre hay dos principales, en este caso Hiroha y Mashiro. Y siempre los autores intentan meter una tercera, o sea, pero que no viene ni al caso. Y sabemos, o sea, que no va a tener ninguna importancia real. Pero por alguna razón así como que, ah, no, vamos a meterla ahí otra contendiente amorosa ahí en el tal. Las únicas veces donde digo, o sea, que funciona tener más de, o sea, de tres a más chicas o sea, enamoradas del prota es cuando estas están establecidas desde un principio. Por ejemplo, las quintillizas, por ejemplo, las diosas de la terraza del café. O sea, son historias donde te presentan ya al grupo pues de chicas desde un principio y todas ahí tienen, bueno, entre comillas todas tienen ahí un papel, o sea, que jugar en el romance. Pero por ejemplo, aquí donde solamente, claramente solamente hay dos, o sea, querer meter una tercera, una cuarta, o sea, no viene ni al caso. Así que no sé si esto simplemente se quedará ahí como algo platónico, bueno, que se va a quedar como algo platónico, sí, sí, pero me refiero, o sea, donde simplemente va a quedar como, ah, sí, se enamoró y ya, o realmente habrá una temática, o sea, donde ella va a cobrar protagonismo en algún momento. Pero bueno, ya después de esto tenemos pues el momento donde pues ya es el momento de Iroha, donde, oh sorpresa, oh casualidad, oh milagro divino, o terrible suerte, dependiendo de cómo lo quieran llegar a ver, una de las compañeras del club de teatro pues se termina enfermando. Cosa que obviamente pues termina ahí perjudicando la obra porque pues es una de las actrices y necesita pues obviamente a la actriz pues para lograr hacer el performance de la obra. Las otras compañeras, o sea, estaban más, o sea, o sea, de tras bambalinas, así que pues no termina funcionando bien, o sea, para elegir, para que pudieran en un día lograr hacer lo de la obra. Y vemos como pues solo hay una solución posible. Nada más y nada menos pues que la mismísima Hiroha.
Y pues sí, bien como dice Akiteru, aunque sea la única solución viable, la única que puede llegar a la decisión pues de entrar en el escenario, pues es la misma Hiroha. Y dicho y hecho, vemos como pues ella finalmente pues toma el valor pues de salir de las sombras, revelándose ante todos, para sorpresa pues de la sensei, que bueno, serio, cabello, la voz, el mismo hermano, o sea, en serio, bro, ¿no te diste cuenta que tu hermana era bueno, no diré nada. Así que estaban desconectados, ves tu amigo, pero bueno, logrando así pues un desarrollo pues para nuestra querida muchacha y con ello pues también salvando pues a el clubcito. Como les digo, si Mashiro no llega a tener ahí un momentazo, o sea, como ese, me voy a molestar bastante, la verdad, porque les digo, o sea, en este tipo de historias tienes que hacer el juego entre las dos heroínas, o sea, que están en la historia. Pero, en fin. Ya después de esto, interesante escena post créditos donde Akiteru y el besto amigo pues terminan hablando. El besto amigo, o sea, pues ya sabiendo, o sea, sabemos que el besto amigo pues ya se daba cuenta de la cercanía entre Akiteru y esta Hiroha. Y con esto pues solamente confirma pues el lazo aún más grande, o sea que pues hay entre estos dos, ya que definitivamente Hiroha, o sea, para Hiroha, o sea, este Akiteru pues ha significado mucho. Vemos que es quien la terminó pues sacando de ese pozo sin fondo, o sea, en el que ella pues se había metido. Así que muy bonito, la verdad ahí. eh, También, o sea, viendo pues ahí la mirada un poquito pues vislumbrada, o sea, de Akiteru, dándonos a entender pues de que para él también Hiroha pues es alguien especial. Una putada, o sea, porque siempre también me hacen lo mismo de que a pesar, o sea, de tener una linda chica ahí que se ha confesado, que está dándolo al máximo ahí para conquistarlo y tal, y con el que él también, o sea, se siente pues ahí atraído el cabrón, no. Parece que al final el esfuerzo, el gran trabajo, o sea, de la otra chica, o sea, que no tiene nada que ver, o sea, con el romance y tal, y a pesar, o sea, de que la chica se lo trata de la patada y se termina burlando en cada oportunidad de él, no, ahí sí es como que, oh Dios, mi corazón se siente cautivado. No me jodas, la verdad. Me jode, la verdad. Me gustaría una historia, por favor, o sea, donde pase lo contrario, una historia, o sea, donde sí haya una conexión, o sea, entre el protagonista y la chica, entre comillas, principal, donde la esté apoyando y tal, pero que al final, pues solamente, o sea, se quede pues en una muy buena relación, o sea, de apoyo y no termine siendo algo romántico y que realmente el protagonista, o sea, se termine enamorando pues de alguien, o sea, que sí no tiene nada que ver, absolutamente nada, o sea, con el esfuerzo y tal. Sería curioso, la verdad, porque generalmente siempre es la misma, la misma idea. Así que me gustaría ver ahí un cambio de aires, o sea, torciendo la fórmula y un poquito. Es como lo de la amiga de la infancia, o sea, que antes era como que nunca ganaba, luego de repente empezó a ser la ganadora y ahora es como que de nuevo nunca gana, luego de repente, no, sí, vuelve a ser como que la que nunca gana. Es como que va por etapas. Lo de la amiga de la infancia. O sea, hay veces en que gana, hay veces en que... Hay una época donde gana, hay una época donde no, dependiendo ahí de qué es lo que sea más popular ahí en el momento. Así que, bueno, a esperar a ver cómo se terminan pues desarrollando las cosas. Creo que el siguiente ya será el último episodio, así que terminaremos justamente pues con el arco de la obra. Tristemente esto significa que ya no veremos nada más de nuestra querida Machiro, y a no ser que terminen anunciando una segunda temporada, pues hasta aquí parece que llegará pues la historiecilla.
Así que, bueno, vamos a ver qué gran final le terminan dando, pues al menos a esta parte de la historia. Así que ya con esto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.